Primeramente vamos a hablar de lo que es un límite matemático y lo que es la recta tangente. Como podemos ver aquí en la imagen, aquí estamos en el punto en x2 y la función, es decir, lo que nos devuelve la función como y sería el punto 3 y en ese punto entonces se genera una recta que es tangente a ese punto. Eso es lo que sería la derivada. En esta tabla podemos ver algunos ejemplos de cómo eso puede ir variando dependiendo de dónde nos pongamos en el punto x con relación a la función. Luego tenemos la derivada, que no es más que la pendiente. Es decir, este valor que está aquí, que es la derivada, es esta pendiente. Y ese valor puede ser positivo, puede ser negativo o puede ser cero. Eso es lo que es la derivada o la primera derivada en este caso. Vamos a hablar de la que es la clasificación de los valores extremos en una curva. Las funciones, en algunas ocasiones, como podemos ver, generan curvas, ¿cierto? Entonces, dentro de esa curva hay lo que serían los valores extremos. ¿Cuáles son los valores extremos? Los valores extremos son como los puntos, por ejemplo, más altos de una forma de la curva y los puntos más bajos. Hay máximos y mínimos en esos valores extremos y esos máximos y esos mínimos pueden ser locales o pueden ser globales. Entonces, un máximo local es cuando, por ejemplo, aquí tenemos un punto crítico que es máximo, pero es el más alto de todos dentro de la porción que estamos analizando de la función. Y aquí, por ejemplo, tenemos un punto mínimo que es el punto mínimo global porque es el más bajo. Aquí tenemos otro punto mínimo, pero si nos fijamos, este punto mínimo en la parte de Y es superior al global, por lo tanto es un mínimo local. Igual aquí este máximo es inferior al máximo global, por lo tanto es un máximo local. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, mediante la derivada, encontrar estos valores? Aquí tenemos la tabla de datos. Estos valores nosotros podemos determinarlos cuando extraemos la derivada, o sea, cuando sacamos la primera derivada de la función, hay unos puntos donde cuando nosotros evaluamos la función derivada en esos puntos, la derivada nos da una inclinación de cero. Recordemos que la derivada es la recta tangente al punto. Entonces, existen unos puntos donde nos da cero. En esos puntos donde nos da cero son justamente, pueden ser máximos o pueden ser mínimos. Ahora, como nosotros sabemos que si es un máximo o es un mínimo, una forma de saberlo es analizando, es decir, lo que está antes de ese punto donde se vuelve cero y lo que está después de ese punto donde se vuelve cero, a la izquierda y a la derecha. Si a la izquierda de ese punto donde la pendiente de la derivada o la derivada es cero, si a la izquierda la pendiente de nuestra derivada es positiva y a la derecha es negativa, quiere decir que estamos en un máximo. Pero si a la izquierda de ese punto donde nos da cero, la pendiente es negativa y a la derecha es positiva, quiere decir que estamos en un mínimo. Así nosotros con una derivada ya podemos determinar si estamos hablando de un máximo o si estamos hablando de un mínimo. Vamos a ver el ejemplo aquí con este simulador. Nosotros estamos aquí, por ejemplo, en este punto, estamos en el punto x0. Bueno, podemos ver de la derivada, de hecho ya la estamos viendo ahí, que es esa recta tangente, ¿cierto? Entonces, si nosotros nos vamos moviendo, reduciendo los valores de x, en este caso, y llegamos a este punto, que este punto es exactamente cuando x vale menos 1, vemos que aquí, justamente aquí, la derivada vale 0. ¿Sí? ¿Qué vemos aquí? Que si nos vamos a la izquierda, nuestra derivada va a tener una pendiente positiva. Si nos vamos justamente al punto que está antes, vemos que la derivada está dando 0.630, que es un número positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que desde la izquierda la función viene creciendo, como efectivamente lo vemos. Y si nos vamos a la derecha, ¿qué vemos? Que la derivada es negativa, por lo tanto la función viene decreciendo. La segunda derivada nos sirve para confirmar lo que es la concavidad. La concavidad, cuando una función hace forma estas curvas, ¿verdad? Esas curvas pueden tener forma de U que está apuntando hacia abajo o pueden tener forma de U que están apuntando hacia arriba, o sea, como una U apuntando hacia abajo o una U apuntando hacia arriba. Esta información o esto nos puede dar a nosotros información sobre cuáles son los máximos o cuáles son los mínimos. Si la concavidad nos da, que la obtenemos con la segunda derivada, vuelvo y repito, si nos da un número menor que cero, quiere decir que la concavidad es hacia abajo, o sea, o un ejemplo, una aceleración negativa. Y si nos da un número mayor de cero, entonces la concavidad es positiva o una aceleración positiva. Si nosotros venimos aquí y activamos la curva de la primera derivada, entonces como tenemos la curva de la primera derivada, ahora la recta tangente que estamos viendo no es más que la segunda derivada, es decir, es el gráfico
o es la línea de la segunda derivada, que es la derivada de la primera derivada. Entonces, si nosotros nos vamos a esos mismos puntos críticos, y vamos aquí, por ejemplo, al -1 que habíamos encontrado, ¿qué vemos? Que la segunda derivada tiene un valor negativo. Como la segunda derivada tiene un valor negativo, ¿qué nos indica eso? Que la concavidad es negativa, o sea, que la U está mirando hacia abajo. Esa forma de esa curva está mirando hacia abajo. O sea, que simplemente por analítica, si encontramos este valor que es negativo en ese mismo punto -1, que es el punto de quiebre, podemos saber que la concavidad es negativa, es decir, que hacia la derecha la función va reduciendo y hacia la izquierda va bajando. Entonces, ¿qué otra cosa podemos saber con esto? Vamos a mover acá y vamos a irnos moviendo hacia arriba hasta llegar al punto 1, que es el otro punto que estábamos analizando. Aquí la segunda derivada nos está dando un valor positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que aquí la concavidad es positiva, es hacia arriba, o sea que la forma de U es hacia arriba, o sea que la función hacia la derecha va subiendo, en este caso. Entonces, más o menos con eso yo creo que se puede más o menos entender. Ahora vamos a ver un par de ejemplos. Para ello vamos a utilizar el ejemplo de lo que serían los satélites y lo que serían los satélites específicamente para inteligencia artificial. Los sistemas de inteligencia artificial generan mucho calor, es decir, los chips que se utilizan para trabajar con la inteligencia artificial generan mucho calor. En este momento se está invirtiendo mucho en estos chips, en estos centros de datos que están compuestos por muchos de estos chips. Pero ¿qué pasa? Que hay una limitación principal, que es la limitación energética. Se necesita mucha energía, primeramente para alimentar estos centros de datos y en segundo lugar para refrigerarlo. Aproximadamente el 40% de la grande cantidad de energía que se utiliza son para refrigerar. Estamos hablando de que algunos centros de datos consumen más energía que algunas ciudades. Estamos hablando de que hay centros de datos que consumen más energía, por ejemplo, que el consumo de Santo Domingo. Una solución que se está proponiendo por medio de varias empresas como Google, Nvidia y principalmente SpaceX, que es una empresa que va a salir a bolsa el mes que viene, precisamente para invertir en lo que vamos a hablar ahora, es llevar los centros de datos al espacio para que tengan energía solar. Porque se dice que en el espacio la energía solar es 5 veces más eficiente, o sea, más de 5 veces. O sea, que unos paneles solares en el espacio pueden producir más de 5 veces la energía que pueden producir en la Tierra. Pero esa refrigeración en Tierra se da principalmente por convección y por conducción. Es decir, por conducción del calor a través de materiales que conducen el calor y por convección a través de fluidos que van transportando el calor mientras se van moviendo. En el espacio no tenemos eso. En el espacio, la única manera como podemos sacar el calor de estos procesadores es mediante la radiación, porque allí no hay agua, no hay aire, así que tiene que salir por radiación, principalmente por radiación infrarroja. Lo realmente importante es que estas máquinas producen calor minuto a minuto y que ese calor debe de ser sacado. Si ese calor no es sacado, ese calor se acumula. Es decir, ese calor debe ser disipado. Un sistema de radiación para sacar el calor necesita una gran superficie porque es mucho menos eficiente que los otros métodos. Y para llevar las cosas al espacio tenemos unas limitaciones que tienen que ver con qué tamaño pueden tener las cosas que llevamos al espacio. Y ahora vamos a ver cómo eso nos afecta. ¿Cuál es el problema? Que si nosotros ponemos un chip, por ejemplo, como una NVIDIA H100, que produce 700 vatios, que se traducen en calor, cuando lo queramos emitir, si el radiador va a trabajar a la misma temperatura que se encuentra normalmente un satélite en la órbita baja, nos vamos a encontrar con que la ley de Stefan Boltzmann nos diría que eh, tendería a infinito. Es decir, cuando hacemos los cálculos, la función de área, que sería esta que está acá, y calculamos el límite, eso nos va a tender a infinito. Entonces, no podemos tener un radiador de tamaño infinito, de una superficie en metros cuadrados infinito para resolver el problema de disipación del procesador. Entonces, ¿cuál podría ser la solución? La solución que se planifica es simplemente hacer que los radiadores en el espacio trabajen a una temperatura mayor. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar ese punto óptimo de temperatura donde los procesadores, pudiendo funcionar al mismo tiempo, puede reducir a la mínima expresión la cantidad de área superficial que debe de tener el radiador. Entonces, para resolver eso, lo que vamos es a buscar esos diferentes puntos, analizando, analizando la primera derivada para llegar a ese punto óptimo. En esta simulación vamos a observar lo siguiente. Si nosotros comenzamos a reducir la temperatura de operación, inmediatamente comenzamos a ver cómo
va aumentando los requerimientos en metros cuadrados que se requiere en el área del disipador, es decir, en este caso el radiador. Pero si nosotros la vamos aumentando la temperatura de operación, vemos cómo vamos tendiendo a ese punto en el que necesitamos cada vez menos área del disipador o del radiador para poder disipar el calor que va generando el procesador. Entonces, ¿cuál es el punto óptimo en este caso? El punto óptimo en este caso serían los 350 grados Kelvin, que equivalen a entre unos 76, puede ser un poquito más, puede ser acá, a 80 Celsius, que serían 354, 355 grados Kelvin, por limitaciones también de los procesadores. Ahora, otro caso que vamos a ver son las restricciones de carga que tenemos físicas. En el espacio, evidentemente, estos satélites van a necesitar lo que serían paneles solares. Estos paneles solares, a más área cubren en metros cuadrados, mayor cantidad de energía solar para convertir en energía eléctrica pueden captar. Si nosotros desplegamos un panel solar muy grande, no entraría dentro de la cofia, no entraría dentro del armazón del cohete. Por lo tanto, tenemos aquí un problema de plegado. Y para resolver ese problema de plegado, tenemos que resolver algunos problemas que tienen que ver, en este caso, con el área. Por ejemplo, aquí tenemos que para maximizar la capacidad de recolección de energía, el área es igual a X por Y de un panel que irá encapsulado en un cohete. Tenemos una restricción geométrica, la diagonal del panel plegado no puede exceder el diámetro de la cofia del cohete, esto sería R2. Por lo tanto, x cuadrado más y cuadrado debe ser igual a 2r cuadrado. Pues vamos a usar una función para maximizar el espacio que podemos utilizar. Y como vemos aquí, lo que tratamos es la función de área en función de x, que va a ser igual a x por la raíz cuadrada de 4 por 4 veces el radio al cuadrado menos x al cuadrado. Entonces, igualamos la derivada del área en función de x a 0 para encontrar el máximo local. Y la conclusión de la derivada demuestra que la manera irrefutable de un diseño cuadrado aprovecha al máximo el volumen cilíndrico del cohete. Es decir, esta es la manera como se pliega. Por esto es que nosotros vamos a ver que casi todos los satélites que salen al espacio lo que tienen son muchas secciones rectangulares, principalmente directamente cuadradas, que se van plegando para ocupar menos espacio dentro de la cofia del cohete, y luego cuando dan el espacio, estas se despliegan. Podemos utilizarlo, el cálculo, muchas veces de manera analítica, dentro de software y también de manera manual, para resolver problemas de optimización, problemas de límites. Y eso es todo. Muchas gracias.